Muy buenas tardes, amigos y amigas de A Quién le Importa en 107.1 FM. Hoy continuamos con los temas de elecciones 2014 y nos acompaña otro invitado especial, don José Miguel Corrales, del representante y candidato a la presidencia del partido Patria Nueva. Muy buenas tardes, don José Miguel. Muy buenas tardes para usted, para los compañeros de la cabina y para todas y todos los radioescuchas y a sus órdenes. Muchas gracias, don José Miguel, por aceptar nuestra invitación a este programa. Temas polémicos, derechos humanos, diversidad sexual, para un partido que también de alguna forma es considerado conservador. ¿Qué nos tiene usted que decir sobre eso? Depende de qué se entienda por conservador, ¿verdad? Si por conservador se entiende que cosas tan profundamente delicadas como es la familia debe de confundirse con otras instituciones que no lo son, ahí diría yo que sí somos conservadores. Nos parece que la crisis del mundo actual es una crisis de la familia, y si nosotros tiramos un cuarto de espadas más para terminar de destruir la familia, creo que estamos agravando profundamente el tema que nos ocupa. ¿De qué forma cree usted que se pueda o que se está destruyendo la familia? ¿Reconocer las uniones entre parejas del mismo sexo es una forma? No, eso yo estoy totalmente de acuerdo. Cada uno tiene derecho de hacer de su capa un sayo. Eso no se discute. Lo que yo no estoy de acuerdo es que esas uniones puedan reconocérseles como matrimonio, que es totalmente distinto el concepto que tiene el derecho de lo que es el matrimonio a lo que puede ser la unión de personas del mismo sexo. Eso es otra cosa. Personas del mismo sexo tienen derechos económicos y sociales todos. Sí. Me parece que es completamente justo que si unas personas están unidas y a propósito de ese esfuerzo se adquieren bienes materiales, que en el caso de morir ab intestato, la otra persona tiene derecho a la mitad de los bienes que se adquirieron en esa forma. Yo le voy a contar una experiencia personal, porque yo voy bastante más allá de lo que dicen ellos, personas del mismo sexo que tengan esta condición. Mi madre tuvo un hermano que fue sacerdote. Cuando ese hombre se hizo sacerdote, mi abuelo llamó a las 9 mujeres que en ese momento él tenía como familia, 9 mujeres y 5 varones, una familia de 14. Les dice: muchachas, una y ustedes tienen que hacerse cargo del padre, de atenderlo al padre. Una dice: yo lo atiendo al padre. Esa atención del padre duró 70 años. A los 70 años murió el padre. Había adquirido una casa, que fue su casa durante toda su vida, y la curia le daba una pensión porque ya él estaba totalmente retirado de las actividades religiosas. ¿Les parece justo que mi tía no hubiera heredado existiendo más hermanos en forma exclusiva? Entonces yo digo que estas sociedades de mutuo auxilio deben de entenderse no solamente para las personas que están unidas del mismo sexo, sino para todas aquellas, hermanos o no, que han convivido y que también tienen derecho a esto que estamos señalando nosotros. Efectivamente, hemos conocido también otras historias con respecto a eso, pero ya usted ha manifestado públicamente estar en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Señor. Y de uniones de hecho entre personas del mismo sexo, modificación artículo 242, Código de Familia. En eso yo no le encuentro ningún problema, como le digo. Si usted quiere hacer de su vida eso, usted tiene todo derecho. Aún más se lo garantiza la Constitución. 24 de la Constitución es el derecho a la intimidad. Yo tengo derecho a hacer de mi vida lo que a mí me parece. Lo otro es un problema mío que nadie tiene que meterse con eso. Igualmente, el artículo 33 de nuestra Constitución Política dice que todos somos iguales ante la ley. Totalmente. El tema de matrimonio no vendría siendo una forma de discriminación jamás, a las parejas del mismo sexo. Jamás, porque la Constitución Política misma le dice que la familia es la base de la sociedad costarricense y las parejas del mismo sexo no pueden tener familia. No hay procreación, que es uno de los fines esenciales del matrimonio. Pero la familia no necesariamente tiene que tener procreación. Una pareja heterosexual que no tenga hijos sigue siendo familia.
sigue siendo familia, pero no el concepto de la familia que le da la Constitución política. Con eso me refería cuando hablaba de un partido conservador. Interesante, tenemos ahí a una Lisbeth Quesada, ¿verdad? En su partido, que ha estado trabajando como defensora de los habitantes en algún momento, como médica en otro, siempre por los derechos de las poblaciones LGBT. ¿Qué piensa usted al respecto? Nadie les niega ese derecho. A mí me parece que si yo respeto eso, ellos tienen que respetar las otras creencias de mucha gente en nuestro país. Porque no solamente se deben respetar los derechos de un lado, se deben de respetar los derechos del otro lado también. Y si nosotros creemos de que el matrimonio de heterosexual es el medio para procrear, para que la especie humana continúe, es el medio para que la sociedad camine en forma distinta, creo que todos debemos de respetarnos, porque pedir respeto solamente por un lado como que no es sano. Claro, eso hay una cuestión moral y ética en medio de todo esto, ¿verdad, sí, don José Miguel? Y usted lo sabe muy bien también, por su trayectoria, por los principios del partido, y tenemos que identificar, por ejemplo, la diferencia entre moral y ética. Aquí hay un asunto, ¿verdad?, de moral, sí, claro, si queremos, ¿verdad?, dentro de qué consideramos debe o no debe ser. Sin embargo, hay un lineamiento estricto con respecto al tema de derechos humanos, por ejemplo, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son muy dudosas, que ¿verdad? sí nos considera familia las personas gays y lesbianas. Son muy dudosas porque independientemente a eso es toda una estructura a la cual Costa Rica se ha le voy a presentar dos cositas para que vea que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos juega distintos partidos. Hay un ciudadano de apellido Jácamo, nicaragüense, que recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se obligue al Estado nicaragüense a que ponga en su constitución que las resoluciones del Tribunal de Elecciones tienen apelación. Y así lo dice, lo obligan al Estado nicaragüense. Presento yo la misma solicitud hace más de 10 años para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le diga a Costa Rica que tiene que reformar su constitución a efecto de que las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones tengan apelación, y no han respondido nada. ¿Por qué? ¿Cuál es esa diferencia en que en Nicaragua sí y en Costa Rica no? Por eso es que ellos juegan el partido que les interesa. Aún más, ¿quién es nosotros jugamos el partido que nos interesa, haciendo caso solo a las recomendaciones que nos convienen. ¿Quién es la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decirle a Costa Rica qué modelo de sociedad queremos? Bueno, Costa Rica ha aceptado adherirse como una forma del derecho internacional a las recomendaciones. ¿Y qué haríamos, por ejemplo, en conflictos internacionales o en otros temas que la Corte ha dado fallos, como su partido lo dice, muy humanista, como el tema de Fertica, por ejemplo? Estamos claros. Eso no quiere decir que todo lo que dicen ellos es bueno, ni todo lo que dicen ellos es malo. Son seres humanos que se equivocan también, al igual que usted, el doctor y yo. Somos humanos y nos equivocamos profundamente. En cuanto a la vida, por ejemplo, el hecho de que la Comisión Interamericana le diga a usted que la fecundación in vitro Costa Rica tiene que aceptarlo, a sabiendas de que hay muerte de seres humanos, ¿cómo vamos a aceptar eso? Por lo menos los que creemos que la vida humana es inviolable, tal y como lo dice la Constitución política. Pero eso también es una interpretación suya, ¿Que la vida humana es inviolable? No. Indudablemente, y así lo estipula nuestra Constitución. Por supuesto. Entonces vea usted. El tema del fatalismo de las muertes, ¿no cree que es tratar de jalar un poco? No. Bueno, por lo menos yo no sé, en el caso personal jamás. Yo soy profundamente respetuoso de la vida humana, por eso estoy en contra del aborto, por eso estoy en contra de la fecundación in vitro, porque me parece que son seres humanos que tienen derecho a vivir, y no es posible que una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está debajo de la Constitución política. Pero imagínese que si usted no considera familia a una pareja heterosexual que no tenga hijos, la fertilización in vitro vendría a ser de alguna forma una posibilidad para que se conviertan en familia según su criterio. No. Es que ya ahí está alterando usted la naturaleza, y eso no puede ser. ¿No alteramos la naturaleza todos los días?
¿Con qué? ¿Con qué? No, no digas, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Desde estar hablando en este momento por la radio, un medio que no era natural y fue construido por las personas. A mí me parece que cuando yo hago una afirmación tengo que probarla. Cuando yo le digo que la vida humana en nuestro país es inviolable, y lo dice la Constitución, y la Constitución está sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En materia de derechos humanos. Léase, en materia de derechos humanos. Vea usted lo que dice la Constitución política. Pero también dice que somos iguales ante la ley. ¿Por qué yo, gay costarricense, no soy igual a usted? Pero es que es otra igualdad, no es la igualdad sexual. ¿A dónde está, dígame usted, en ese artículo que usted dice que somos iguales sexualmente? ¿Dónde está? ¿O es una interpretación suya? Lo tiene que ¿O es una decir. interpretación de la Comisión Interamericana? No, don José Miguel, igual. Todo lo interpretamos de una forma. Entonces no es derecho humano. Todas las personas somos iguales ante la ley. La ley se refiere fundamentalmente a los procesos judiciales, que aquí no hay que hacer diferencias de este tipo. Por eso, si usted estudia la Constituyente, en sus actas encuentra cuáles son los principios filosóficos de esos artículos, que la Comisión Interamericana nunca le ha pasado posiblemente por la cabeza leerlos, porque si los leyeran no estarían dando las resoluciones que dan. Bueno, el espíritu de la ley es una cosa distinta de la letra de la ley. Cuando le dicen a usted que todos somos iguales ante la ley, se refiere fundamentalmente a los procesos. Aquí no hay diferencias. Pero claro, también la igualdad, no la se ley, refiere derecho, al sexo, no se refiere al sexo. Eso es su interpretación. No, bueno, entonces, ¿es la interpretación suya? Es que somos iguales ante la ley. No estamos hablando de sexo. Yo no soy solo sexo. Yo soy muchas cosas más que eso. Por supuesto. Sí, aún pero más, ese entorno... si usted quiere verlo, esa interpretación que usted le da, no la puede meter sino en el artículo 24, que es el derecho a la intimidad. Y si los señores miembros de la Comisión Interamericana hubieran leído la Constitución completa y hubieran leído las actas de la Constitución, no estarían con las interpretaciones antojadizas como decirle al Estado costarricense: ustedes tienen que obligadamente aceptar la fecundación in vitro. Pero también dentro del derecho hay algo sumamente importante que dice que el derecho tiene que irse adaptando con base en las realidades de las sociedades. El derecho es vivo, por eso nosotros alegamos que debe de haber una constituyente para que se adecue o se adecue la Constitución a la vida. Permanecer en esas posiciones, vuelvo, repito, para algunos conservadoras no sería estancarse un poco en esa interpretación que se quiere de el avance de una sociedad tiene que ir acompañada también de los derechos. Es la interpretación que usted le da. Yo le doy una interpretación totalmente distinta. Y si yo respeto su interpretación, usted tiene que respetar mi interpretación. Claro. Entonces, ¿por qué me combate y me dice que no? No, yo solo le pregunto. Porque precisamente usted está de candidato a un partido político que debe ser presidente, en caso de que llegara, de todos los costarricenses, tal sin como excepción, lo dijo, sin excepción alguna. Sin excepción, estamos de acuerdo. Tal y como lo dijo en algún momento la Defensoría de los Habitantes con respecto al expresidente Rodríguez, que en algún momento hizo algunos comentarios bastante homofóbicos, y la Defensoría de los Habitantes le dijo: un momento, recuerde que usted es representante, presidente de todos los costarricenses. Qué dicha que toca eso, porque al igual que se exige respeto para estos grupos, estos grupos también deben de respetar otros grupos que piensan distinto. Porque el respeto no solamente es para ellos, es para todos, sin excepción. Claro, siempre y cuando no sobrepase ni la violencia, ni el insulto. Totalmente de acuerdo, y lo suscribo. Lo suscribo totalmente, porque eso es el gobierno. El gobierno tiene que gobernar para todos. Para los que creen que el matrimonio gay es una realidad, como para los que no creen. Porque se debe respetar ambas posiciones. Porque si usted exige el respeto solamente para un lado, no está bien. Ni de uno ni de los otros. Por supuesto. Como recuerdo, veo que se nos está yendo el tiempo, pero la conversación es muy linda, muy interesante. Es que también vamos a hacer un pequeño corte. Ya. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a continuar con don José Miguel Corrales, candidato a la presidencia por el partido Patria Nueva, que está aquí con nosotros en ¿A quién le importa? Regresamos nuevamente en 107.1 FM Radio Actual, el programa
de hoy con nuestro invitado especial, José Miguel Corrales, candidato a la presidencia por el partido Patria Nueva. Don José Miguel, ¿qué puede esperar la población sexualmente diversa de Costa Rica llegándose a la presidencia? El respeto absoluto para ellos. Aún más, quiero decirle que hay infinidad de personas de ese sexo que somos excelentes amigos, pero excelentes amigos. Una cosa es ser amigo, una cosa es respetar, y otra cosa es que no se respete y se quiera poner a decir la ley y la Constitución lo que no dice. Capelletti, un tratadista italiano, que un juez de nuestra Corte Suprema de Justicia, concretamente Sala Constitucional, acogió su tesis como nuestra, que está totalmente equivocada. ¿Por qué está totalmente equivocada? Porque Capelletti le dice que la Constitución no es lo que dice la Constitución, sino lo que las resoluciones de la Sala quieren que sea. O sea, de acuerdo con esa interpretación, pongamos un absurdo. Mañana podría decir la Sala Constitucional que la pena de muerte es válida en nuestra patria. Entonces, ¿para qué la Constitución? Si usted coge el artículo 7 de nuestra Constitución, dice cuál es la escala de valores, el triángulo de Kelsen. Lo primero que le ponen en la Constitución, nada puede estar ni siquiera a la par de la Constitución. Por eso que cuando la Comisión Interamericana nos impone a nosotros disposiciones como que la fecundación in vitro es obligatoria, está fallando, porque nada puede estar sobre la Constitución, ni siquiera a la par de la Constitución. Ahora, que queremos otra cosa, estupendo, hagamos la reforma constitucional. Pero entonces, Costa Rica Libre y Voluntaria ha aceptado los lineamientos de todo el mecanismo de las Naciones Unidas. La Sala, y dentro de ese mecanismo, la Comisión Interamericana mañana le va a decir al Estado costarricense que debe de poner la pena de muerte y nosotros lo aceptamos. Porque lo dice la Comisión. Que jamás lo haría. Entonces en el otro sí, eso sí lo aceptamos. Yo creo, lo que usted dice, que puede esperar este grupo humano de profundo respeto, se les respetará absolutamente todos sus derechos. Pero les pedimos con todo respeto que respeten a otras personas que tienen un pensamiento distinto, porque no nos pueden obligar a todos a pensar igual. Claro, don José Miguel, nosotros en nuestra organización hemos tenido casos bien difíciles. Por ejemplo, una pareja de mujeres lesbianas que tenía cerca de 33 años de convivir juntas, una cae a un hospital, y lo puedo mencionar, el Hospital San Juan de Dios, con un cáncer, en una etapa terminal, y la familia de esta mujer le prohíbe a su pareja ingresar al hospital, acompañarla, pero ¿sabe principalmente por qué? Para que no le firmara ningún documento legal pasándole los bienes y las propiedades que ellas construyeron durante 33 años. Eso ya es rayano en el delito. Eso jamás, en una cosa personal o desde la posición que ocupe, podrá contar con mi aprobación. Jamás, jamás, jamás. Al final la muchacha fallece. La otra no tiene ningún interés en ver documentos legales, ni mucho menos, y un juzgado, una jueza, lo que me dice es: no hay ningún mecanismo, ningún instrumento en nuestra legislación para poder dejarle las propiedades a la compañera de 33 años. Por interpretación y con base en la ley, la familia se queda con todo. No, eso no es propio. Aún más, le refiero, por eso es que le digo que estas uniones tienen que reconocerse jurídicamente, inscribirse en el registro civil para que sea fuente de derechos, si no, no es fuente de derechos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de los bienes gananciales, la filosofía de los bienes gananciales es que un bien o varios bienes adquiridos con el esfuerzo de ambos son dueños de la mitad, si muere en si muere ab intestato. Entonces, eso que usted me está refiriendo es verdaderamente monstruoso. Aún más, cuando le presento el caso de mi tío y de mi tía, que es una realidad, pero ¿cómo va a ser justo que si hubieran otros hermanos van a heredar aquel bien que lo construyó el esfuerzo de ambos? Porque claro, ambos tuvieron el esfuerzo. En ese sentido, absolutamente, totalmente de acuerdo. Tenemos un proyecto de ley en este momento en la Asamblea Legislativa para el reconocimiento de uniones de hecho. Lo que hace el proyecto de ley, y muy bien que usted lo mencione, es donde dice que la unión de hecho es entre un hombre y una mujer, que sea entre dos personas, por supuesto con todos los lineamientos solicitados a nivel legal,
Pero además se está solicitando en este proyecto de ley que las uniones se inscriban en el registro civil. Eso lo modificaría para todo mundo, independientemente de la orientación sexual. ¿Apoyaría a su partido en la Asamblea Legislativa este proyecto? Pues es lo que le acabo de decir, y no solamente eso, yo voy más allá. Personas, y personas no necesariamente tienen que ser del mismo sexo, pueden ser de diferente sexo, como es el caso de mi tío y de mi tía. Claro. Y no solamente eso, mire, en el caminar por la parcha con estas cuestiones, aspiraciones electorales, usted se da cuenta de muchas cosas. Se da cuenta, por ejemplo, que gente que no tiene nada que ver consanguíneamente ni sexualmente se han unido para auxiliarse mutuamente. Bueno, esta gente tiene derecho a lo que acabamos de decirle. No hay razón para excluirla. Mi oposición, yo creo que ha sido suficientemente clara, es que ahí no puede haber matrimonio. Que haya una sociedad que se reconozca mutuamente derechos, posiciones sociales. Yo tengo mi compañero, yo tengo derecho a que vaya conmigo a tal parte y se respete como tal. Ningún problema. La interpretación del matrimonio es muy interesante, ¿verdad? Porque usted es abogado y usted sabe la historia del matrimonio. El matrimonio empieza como una forma para que la mujer pueda heredar o sus hijos dentro de un vínculo. Bienes Era un económicos. contrato, pero no tenía una definición o una pretensión religiosa. No, eso es que no es, ha ido adquiriéndose a través del Francisco, tiempo. Francisco, mire, es que la familia, los padres de familia, son los principales educadores de los hijos. La educación informal, no la formal, no es la que usted recibe en el colegio o en la universidad. No, es papá y mamá. No haga eso porque eso no es conveniente. Estas cosas usted tiene que conocer. Esa es la familia de ayer, hoy y mañana. La crisis del mundo es la crisis de la familia. ¿No es también de los políticos? Bueno, a la larga de los políticos, porque los políticos hoy abogamos por hacer cosas que no son. Una pareja que adopta niños, una pareja heterosexual, ¿no son una familia? Heterosexual sí adoptan, por supuesto. Pero una pareja del mismo sexo, ¿no? A ver, ¿qué valores le puedo decir yo a ese ser humano si hay una pareja homosexual? Que la homosexualidad es la regla. Habrá un día que no hay hijos en el mundo, no hay, el género humano desaparece, por Dios. La población gay lésbica, si acaso llegamos 10-15%, y hay una sobrepoblación. ¿Por qué? Porque hasta el momento... Más bien somos beneficiosos digo aquellos que no tenemos hijos, pero hay muchos gays y lesbianas que los tienen, ¿verdad? Jamás. Bueno, inclusive que le digo, algunas mujeres y algunos hombres que viven en estado de unión homosexual lésbica tienen un hijo para llevarlo a esta familia o a esta unión. La idea es muy clara, no lo veamos hoy, veámoslo a unos 500 años, 1000 años adelante. Solamente el hecho de que estas uniones no puedan tener biológicamente familia, ¿hacia dónde conduce? A la desaparición del género humano. Imagínense que se haya descubierto que las mujeres podrían quedar embarazadas sin necesidad de un hombre y sin necesidad de fertilización in vitro, como parte de la evolución. Y un hombre. Eso pondría al hombre. Y un hombre. Mire, hay un libro que se llama La fecundación en frío. Ajá. Donde le hacen una operación al hombre, le hacen su vientre y puede concebir. No, pero yo digo de forma natural. Yo no sé a dónde iremos a llegar. De forma natural se ha descubierto que podríamos evolucionar tanto como especie humana, que no es necesaria la posibilidad de un compañero o una compañera sexual para poder fertilizar. Pero en fin. O sea que ya un hombre dice, yo tengo ganas de quedar embarazado, y ya se embarazó. Y una mujer dice, yo tengo ganas de quedar... Bueno, en el reino animal... Alguna gente dice que no tiene ganas y aún así se embaraza. En el reino animal, eso en algunos casos se da. Que no se necesita hembra ni macho para procrear. Claro, los caballos de mar, por ejemplo. Que ya eso en el ser humano se dé, bueno, yo no lo sé. Tanto esfuerzo por semejarnos nosotros a los monos, ¿verdad? Y sin embargo un mono no le puede hablar y una lora sí le habla.
¿Cómo explican eso? Bueno, la lora Que repite. genéticamente seamos primos de los monos y resulta que muy largo con los loros y los loros hablan y los monos no pueden hablar. Hay un dato importante, don José Miguel. El último censo nacional realizado acá en Costa Rica, por primera vez se incluyó el tema de parejas homoparentales o familias homoparentales. Por primera vez se registra parejas de personas parejas del mismo sexo viviendo juntas en Costa Rica, y se registran cerca de 1.140 familias homoparentales. Yo como gay tengo también familia, mis padres, mis hermanos, y si fuera el caso mi compañero. ¿Para usted no somos familia? Es que el concepto que tenemos de familia, la definición de familia no lo es. Es una pareja que vive feliz y contenta. Eso es lo que ustedes escogieron, tenemos que respetar. No lo escogimos. Como parte de la naturaleza humana, la diversidad sexual y la orientación sexual la homosexualidad es parte de la diversidad de la sexualidad. Vamos, tal y como usted nace heterosexual, yo nazco gay, ¿verdad? En algunos casos. En algunos casos, porque... Entonces esa selección, aquí no hay opción sexual, es orientación sexual. Científicamente se ha trabajado en eso y pues ahí es donde vemos nosotros qué nos hace diferentes. Sí, porque yo, bueno, no sé, pero en mi infancia yo conocí compañeros que definitivamente usted decía, este muchacho tiene otro género. Pero también hay gente que usted dice, pero, ¿cómo es el asunto? El tema de la diversidad sexual es bastante complicada, quizá, porque mucha gente pensaba, ¿verdad? Y todos los estereotipos que se daba sobre la homosexualidad era usualmente el hombre afeminado o la mujer masculina. Sí. Pero como hemos evolucionado de alguna forma, y antes estas manifestaciones eran para poderse encontrar entre pares, ahora usted se puede encontrar a hombres gays, mujeres lesbianas y personas transgénero que usted jamás se imaginaría su orientación sexual, porque al final la orientación sexual es solo una pequeña cosa de nuestra vida. Sin embargo, el tema de igualdad de condiciones, como el tema patrimonial, es sumamente importante para nosotros. Y el tema social, no solamente el patrimonial, sino el tema social. Por eso yo digo, ¿por qué la insistencia de decir que tenemos que crear matrimonio para esas figuras? Es que hay otras figuras jurídicas que se pueden crear para respetar eso ya inclusive legalmente. ¿Por qué tiene que ser con el término matrimonio? Respeten a los que creemos que el matrimonio es otra cosa. Bueno, sería muy interesante efectivamente que la Asamblea Legislativa le haga caso a la Sala Constitucional y regule las parejas del mismo sexo. Ese es un conflicto que está encerrado en la Asamblea Legislativa desde el 2006. En eso usted no tenga ninguna duda en cuanto a mí se refiere. Yo no puedo comprometer a gente que etcétera, etcétera, pero en cuanto a mí se refiere, le estoy diciendo, la solución para mí es perfectamente válida. Usted quiere vivir así, usted vive. Si quiere que se le proteja jurídicamente esos derechos económicos y sociales, debe estar regulado en la ley, porque si no habrá gente que no lo va a respetar nunca. Ok, don José Miguel Corrales, candidato a la presidencia por el partido Patria Nueva, hoy nos dice acá que en su futuro gobierno estaría apoyando proyecto de uniones de hecho que tenemos en la Asamblea Legislativa en este momento. Un mensaje final, don José Miguel, para nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, por disposición de la ley de radio, estos programas tienen que ser grabados y mantenerlos grabados algún tiempo. Yo le invito a que no lo borre nunca, para ver si le cumplo o no le cumplo. Con toda claridad, este tipo de uniones, ningún problema. Matrimonio, no. ¿Estamos claros? Estamos claros, don José Miguel Corrales. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde, todos los lunes a la 1:00 p.m, acá en 107.1 Radio Actual. Y seguimos con más.